Listo, vamos a ver entonces algo que ustedes ya conocen, que es la recursividad. Pero si le tuvieran miedo a la recursividad o no la entendieran bien, ahora la van a entender perfectamente. En realidad, la única manera que se tiene de repetir o iterar en programación funcional es a través de la recursividad, porque no tenemos el ciclo for, while, do while, ¿no es cierto? Entonces, la única manera de iterar es a través de la recursividad, ¿no? Y bueno, ustedes saben que la recursividad es un concepto matemático. Entonces, en programación funcional es muy natural eh, comparado con otros paradigmas de programación, ¿no? Porque la programación funcional está basada en funciones matemáticas. La gran ventaja acá es que como no hay efectos colaterales porque no hay variables, el concepto de recursividad se ve mucho más claro y sin las complicaciones de los parámetros por valor, por referencia, ¿no es cierto? Que podrían que podrían complicar un poquito la recursividad en el paradigma imperativo. Entonces, si ustedes entienden bien la recursividad, luego lo otro es más sencillo. Entonces, voy a suponer que ustedes no saben, aunque en realidad sí saben, pero voy a suponer que no saben para que si es que alguien tuviera alguna dificultad pueda reforzar. Entonces, si yo quisiera calcular el factorial de 8, nuestra definición es 8 por 7 por 6, ¿no? Por 1. Entonces, si yo pienso cuál es el factorial del número inmediatamente más pequeño, es el factorial de 7. Y el factorial de 7 es 7 por 6 por 5 y así sucesivamente. Entonces, si ustedes se fijan, yo podría decir que el factorial de 8 es lo mismo que multiplicar 8 por el factorial de 7. Entonces, estoy definiendo factorial de 8 en términos de factorial de 7, que es un valor inmediatamente más simple. Entonces, factorial de 8 es 8 por factorial de 7. Esto me inspira a poder definir factorial en términos de la propia definición de la propia función factorial. Factorial en términos de sí misma. Entonces, a partir de esto yo puedo generalizar. Si quiero calcular factorial de n, pongo acá la definición y veo que esta parte morada es en realidad factorial de n menos 1. Entonces yo puedo definir factorial de n en términos de factorial de n menos 1, que es el caso inmediatamente más simple. Entonces diría que factorial de n es lo mismo que n por factorial de n menos 1. Entonces definimos la función en términos de la propia función. Esa es una función recursiva, por eso se llama así. Pero cuando yo defino una función recursiva, necesito del caso más simple posible, que sería factorial de 0. Es el caso más simple posible. Entonces, factorial de 0 es 1. A ese le llamamos caso básico. Y factorial de n sería n por factorial de n menos 1. Este sería el caso recursivo. En toda definición recursiva yo tengo que tener uno o más casos básicos y uno o más casos recursivos. Siempre. El caso recursivo me va a permitir iterar o repetir y el caso básico me va a permitir terminar esa iteración o repetición. ¿Qué ocurre si quiero calcular el factorial de 5? Entonces, aquí me estoy poniendo mi definición de factorial. Entonces, tendríamos en una sesión, yo mando factorial de 5. Entonces, el compilador va a convertir esto, va a utilizar esta definición, factorial de 5 va a ser 5 por factorial de 4. Entonces, voy a tener que calcular factorial de 4. Ahora, para calcular factorial de 4, voy a utilizar esta definición porque no he llegado a 0.
como 4 empareja con n, entonces tendría 4 por factorial de 3. Entonces necesito calcular factorial de 3. Como n, como 3 no es 0, entonces empareja con n y tendría n por factorial n menos 1, 3 por factorial de 2. Entonces se convertiría en 3 por factorial de 2. Luego, factorial de 2 se convertiría en 2 por factorial de 1. Luego, factorial de 1 se convertiría en 1 por factorial de 0. Cuando llego a factorial de 0 ya llegué al caso básico. Entonces devuelvo el 1. Entonces factorial de 0 devuelve el 1 y por tanto voy a tener 1 por 1 que va a ser el factorial de 1. Luego voy a tener 2 por 1, 3 por 2, 5 por 4 y finalmente voy a tener el 120 que sería mi respuesta. En realidad aquí ahí estas mis flechitas están medio mal. Esto debería devolver 1 nomás. Bueno, devuelve el 1, pero se multiplica por 1 y ya tengo calculado el factorial de 1. El factorial de 1 luego devuelve el 1 y tengo 2 por 1, ¿no? Y así se va calculando la respuesta. Entonces, fíjense que hay un camino de ida, este camino celeste, en el que se va reduciendo el problema al caso más simple, que sería factorial de 0. Y cuando tenemos factorial de 0, vamos resolviendo el problema hasta llegar al caso más complejo, ¿sí? Entonces, en la recursividad se reduce el problema hasta llegar al caso más simple. Y entonces esta es la manera de iterar. Y luego, cuando llego al caso más simple, ya voy construyendo la respuesta para responder. Entonces, si yo tuviera que hacer una prueba de escritorio de factorial, tendría factorial de 5, que sería, a ver, si tengo factorial de 5, este 5 empareja con 0, no, empareja con n. Entonces n se vuelve 5 y como n vale 5, devuelvo lo que está a la derecha, que sería 5 por factorial de 4. En el siguiente paso tengo otra vez factorial de 4. Entonces n toma el valor de 4 y tendría 4 por factorial de 3. Entonces, esta expresión que tenemos acá se convierte en 4 factorial de 3. Otra vez tengo factorial de 3, evalúo, n vale 3 y tendría que esta expresión factorial de 3 se va a volver 3 por factorial de 2. Otra vez tengo factorial de 2, entonces esta expresión se va a volver 2 por factorial de 1. Entonces factorial de 2 se transforma en 2 por factorial de 1. Y luego tengo n, toma el valor de 1 y se convierte en 1 por factorial de 0. Cuando llego al caso básico, que es factorial de 0, devuelvo 1 y empiezo a responder. Entonces voy a tener el 1 por 1, entonces ya puedo calcular la respuesta, que sería 120. Así es como funciona la recursividad y así es como funciona la prueba de escritorio. Entonces la prueba de escritorio es clave para poder entender la recursividad. Cuando yo veo una definición recursiva como esta, no se entiende bien, salvo que yo haya hecho pruebas de escritorio que me hayan permitido comprender esto. Entonces va a llegar un momento, si ustedes tienen dificultad con esto, a medida que hagan sus pruebas de escritorio, cuando vean esto ya se van a imaginar todo este trayecto y van a poder entender mejor la recursividad. ¿Ya? Entonces, la prueba de escritorio es como la tabla de salvación si es que no entiendo bien la recursividad.
¿ya? Entonces, para calcular factorial de n, calculo el factorial de un caso más simple, n-1, hasta llegar al caso más simple. Entonces, cuando yo hago una definición recursiva, tengo que ver que mi caso recursivo me permita llegar al caso básico. Entonces, yo sé que si voy disminuyendo n, va a llegar un momento en que voy a llegar a 0, si es que mis números son naturales. Entonces, este caso recursivo va en armonía con el caso básico, ¿no? De manera que permita terminar. Si yo pongo un caso básico que no va en armonía con el caso recursivo, nunca terminaría de resolver, de calcular, de evaluar la expresión, ¿no? Entonces, cada vez voy reduciendo al caso más simple hasta llegar al caso básico que me permite terminar. Entonces, fíjense que factorial de 4 se convierte en 4 por factorial de 3. Factorial de 3 se convierte en 3 por factorial de 2. Factorial de 2 se convierte en 2 por factorial de 1. Factorial de 1 se convierte en 1 por factorial de 0. Y factorial de 0 se convierte en 1. Y entonces voy calculando las respuestas. Para definir la factorial de un número, yo puedo usar patrones, como vimos acá. Estoy usando patrón. O puedo puedo definir de esta manera. Si n es 0, devuelve 1, en otro caso devuelve esto. Entonces, son dos formas de definir que ustedes pueden elegir. Incluso se puede usar if, ¿no? Lo importante es entender bien el tema de la recursividad. ¿Cómo yo me inspiro para encontrar una función, una definición recursiva? Entonces, para encontrar el caso básico me pregunto, ¿cuál es el caso más simple? Si yo quisiera calcular la sumatoria n, que es 0 más 1 más 2, etcétera, digo, ¿cuál es el caso más simple? Como estos son números naturales, el caso más simple es cuando i vale 0. Entonces, luego digo, para encontrar el caso recursivo me pregunto, si ya tuviera resuelto el problema para el caso inmediatamente más simple, n-1 en el ejemplo, ¿qué tendría que hacer con este valor para resolver el caso n? Entonces, si yo ya tengo el caso, o sea, yo tengo el caso inmediatamente más simple, que es n-1, ¿qué tengo que hacer con este valor para resolver el caso n? Entonces, el caso inmediatamente más simple es suma n-1, que sería esta parte. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Simplemente sumarle n a ese caso inmediatamente más simple, ¿no? Entonces, esta es una manera de ubicarse, en inspirarse para dar una definición recursiva, ¿no? Entonces, si estoy con números naturales, tratar de poner la expresión y encontrar ahí un caso más simple, ¿no? La definición del caso más simple. Entonces, teniendo esto, ya tengo resuelto el problema. Pongo mi caso más simple y luego pongo el caso recursivo, que sería suma de n-1, que es este cuadradito celeste, más n. Y tengo mi definición recursiva. El caso básico, no se olviden, permite terminar. El caso recursivo permite repetir o iterar. Acá, por ejemplo, tenemos dos definiciones y una de ellas está mal. Seguramente al hacer la prueba de escritorio, ustedes se han dado cuenta. A ver, quién quiere participar? ¿Quién quiere opinar en este caso? ¿Nadie? Si ustedes han hecho la prueba de escritorio, están ahí, ¿no? Pero tendrías que hablar, José. No.
Pero con cero no pasa nada, que se sume cero más n es n, digamos. Ya, nunca llega a ser cero, es lo que dice Gabriel, ¿no? O sea, mi caso recursivo no me va a permitir llegar al caso básico, ¿sí? O sea, fíjense acá, esto está perfecto, producto 1, nx, que es, si yo quiero multiplicar n por x, es equivalente a sumar x más x más x n veces. Acá detecto que esto sería producto n menos 1x, porque estoy sumando x más x más x n menos 1 veces. Entonces ya tengo mi definición. Producto nx sería x más producto n menos 1x. Está perfecto, entonces tendría producto nx sería x más producto 1 n menos 1x. Entonces mi caso básico es cuando uno de ellos es 0, cuando n es 0, devuelve 0. En otro caso, devuelve x más producto 1 n menos x. Esta definición es correcta, pero esta otra definición es incorrecta porque nunca logro llegar al caso básico que es cuando x vale 0, ¿no es cierto? X se va a mantener constante, no cambia. Entonces aquí me doy cuenta que mi caso básico es correcto en realidad. Un caso básico es cuando x es 0, devuelve 0. Pero este caso básico no va en armonía con este caso recursivo. Entonces, esto es lo que les decía. Hay que tener cuidado que el caso recursivo me permita llegar al caso básico. No sé si se entiende. Entonces, esa definición es correcta, pero esta es incorrecta porque el caso básico no, porque el caso recursivo no me permite llegar al caso básico. ¿Está claro? En el tiempo que nos queda, quiero ahora que ustedes hagan, si es que no hay preguntas, quiero que hagan los ejercicios que tenemos en que tenemos acá, esta práctica. Quiero que hagan los ejercicios, qué macana, no les he puesto acá. No están en la práctica. A ver, voy a ver si los he puesto acá. No, yo les voy a ver. Les voy a escribir los ejercicios en el tablón, ¿ya? Definir recursivamente las siguientes operaciones sobre números naturales, a modo de que practiquen. Y mañana vamos a ver sobre listas, ¿ya? Entonces, sobre números naturales, van a definir una función, ya hemos hecho multiplicación y potencia. O sea, van a definir x elevado a la n recursivamente, ¿no? Luego van a hacer sumar dos números, van a hacer el operador mayor, pero obviamente le van a poner un nombre, ¿no? Van a hacer el operador igual y van a hacer la división entera, ¿no? Cociente de la división, no voy a poner acentos, van a disculpar, 6, residuo de la división entera. Y cada ejercicio que hagan, van a hacer su prueba de escritorio para ver si está bien, ¿ya? Eso es lo que tienen que hacer el resto de la clase. No sé si hay alguna pregunta.
Ya. Pueden, si es que no se ubicaran bien, podrían volver a hacer los ejercicios para los que tienen las respuestas acá, ¿no? Pueden empezar con factorial, pero tratar de hacer ustedes y luego comparar suma, sumatoria y pueden hacer producto y comparen para poder entender. Si han entendido perfectamente, entonces se ponen a hacer estos ejercicios. ¿Preguntas?